Mismo. Y aquí en el ventilador a Mauricio Colelo, que es secretario general de la Gobernación de Entre Ríos. De su área depende la Secretaría de Turismo, por eso también este tema. Mauricio, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Vengo contento porque viene a ganar Newell's, así que estamos de buen humor. Está muy bien, ganó la lepra. Recién, bueno, por su vestidura también, generalmente trato los invitados de usted mayor, pero claro, se me está pasando, ya estoy más grande y ya son más chicos todos. Es jovencito, 36 años. 36 años, sí. 8 del 8 del 88 a las 8 de la mañana. Ah, mirá, bueno, el 8 diría Riverito. Todavía no lo jugamos el 8, pero... ¿Sí? Hablando de números, me das pie, Mauricio, para hablar de lo que ha pasado con Entre Ríos en Semana Santa y lo que viene para este fin de semana. Las expectativas son muy buenas. Te pregunto, ¿pensaban este ritmo turístico? Porque uno planifica y tiene un ideal o una vara, pero sorprendió a algunos en Semana Santa y viene un fin de semana que en números viene bien. Bueno, la verdad que fue un fin de semana, el último que pasó, ¿no? El último fin de semana largo fue un fin de semana con buenos números para Entre Ríos, promedio del 85% de ocupación hotelera en toda la provincia y en algunos departamentos o ciudades como Concordia, Federación y Colón por arriba del 90%. Y yo siento que eso es producto también de un gran trabajo en equipo que venimos haciendo también con el sector privado, porque esto no es un trabajo de un gobierno provincial, sino que es un trabajo mancomunado con todos los actores que de alguna manera impulsan el turismo y de alguna manera, y en síntesis lo que hicimos nosotros, la creación del ente mixto de turismo que genera el ámbito en donde uno puede pensar y proyectar políticas que permitan promocionar a Entre Ríos y convertir a la provincia como uno de los destinos más buscados por los argentinos y por turistas del mundo. ¿Cómo han fortalecido el trabajo para integrar una opción fuerte para que no haya tantos polos de atracción? Porque durante mucho tiempo la costa del Uruguay, sobre todo por un producto afianzado mucho tiempo con Carnaval, con Palmares y con la cercanía a Buenos Aires, es como que le sacaba un poco de ventaja a nuestra costa. Esto con el tiempo, bueno, fueron creciendo las ciudades y demás. ¿Cómo han trabajado esa situación? Primero con muchísima humildad y en una posición de escucha de quienes realmente saben de este tema, que son los actores y toda la cadena de la industria del turismo. Y de alguna manera lo que nos permitió el ente mixto de turismo es pensar con ellos cuál era la mejor forma o cuáles eran las mejores formas de promocionar nuevamente a Entre Ríos como un destino buscado. Y entre otras cosas se nos ocurrió, por ejemplo, el pasaporte entrerriano, que es una app o una aplicación en donde se aglutina toda la oferta que tenemos en Entre Ríos y cualquier turista puede acceder a beneficios, descuentos de cualquiera de hotelería, excursiones, gastronomía y todos los atractivos que tenemos en la provincia. Así que de alguna manera el ente mixto de turismo, la app de Pasaporte Entrerriano, nos permitió impulsar y que de alguna manera volver a poner en la lupa de los turistas a la provincia. Empiezo con el panel, voy con Vale. Valeria, adelante. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuando mencionabas la alta ocupación hotelera, mencionabas las ciudades de la costa del Uruguay sobre todo. Quería consultarte qué está pasando con Paraná específicamente, porque hoy por la tarde en GPS, un programa de este canal, estuvo hablando Marcelo Barzuglia, que es representante del sector hotelero y gastronómico. Y hablaba de un 60% de ocupación hotelera en Semana Santa en Paraná y hablaba de dificultades para invertir. ¿Qué se podría hacer por la costa del Paraná y específicamente por la capital entrerriana en este contexto? Bueno, es cierto que Paraná tiene menos ocupación que la costa del Uruguay. Cuando yo hablo del 80% es el promedio de toda la provincia. En materia de inversiones, nosotros tenemos un montón de beneficios que tienen los inversores para que vuelvan a elegir Entre Ríos para invertir. Hemos creado la ley RINI y RI para que tengan exenciones impositivas para cualquier persona que quiera hacer una inversión en Entre Ríos, lo puede hacer con exenciones impositivas, pero no solamente nuevas inversiones, sino aquellos que ya invirtieron, que quieran ampliar, también pueden entrar dentro de esta modalidad. Tenemos también un montón de créditos productivos que también están incorporados para el turismo. Los créditos FI, que Entre Ríos es la provincia que más aplicó créditos productivos del CFI. Cerca de 8.000 millones de pesos el año pasado.
Eso habla de alguna manera las ganas de emprender y de crecer que tienen los entrerrianos. Sin lugar a duda que falta un montón. Ahora, desde el gobierno provincial trabajamos permanentemente para poner del lado del que invierte, del que produce, que genera laburo, al Estado. Digo, que el Estado le vaya a tocar la puerta a esa persona para preguntarle qué necesita y no qué le puede sacar. Digo, esa es la posición del gobierno y estamos dando herramientas para que puedan seguir invirtiendo, seguir creciendo y por lo tanto generando empleo en la provincia. Nacho. Sí, yo quería hablar sobre el tema de la sensibilización de la gente, ¿no? Porque no es solamente que venga la gente, sino también cómo los atendemos, cómo somos como anfitriones. ¿Qué se está haciendo en materia de sensibilizar a las poblaciones? Sobre todo en Paraná, porque por ahí se escucha, no, en Paraná no hay nada para hacer y hay un montón de cosas para hacer, ¿no? A veces uno se ataca a sí mismo desde el vamos. No, totalmente. Yo siempre, cuando me hablan del turismo de Entre Ríos, uno piensa en sus ríos, en su atractivo natural, en la tranquilidad, es una provincia segura, pero para mí lo que más nos destaca, o lo que más destaca Entre Ríos, es la calidad humana. Ese tiempo que se toma el entrerriano para preguntarte cómo estás, que todos lo sentimos, o por lo menos yo lo percibo permanentemente, para mí es un diferencial enorme que tiene esta provincia, que somos grandes anfitriones, y sin lugar a dudas es algo que hay que destacar y poner en valor. Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mauricio? Buenas noches. Aspectos de la CAMI, sectores turísticos a nivel nacional, destacaron la campaña de Entre Ríos con lo complejo que es en el medio de esta crisis que hay a nivel nacional, destacando la buena y correcta inversión en publicidad. Y también destacaron el dinamismo que tiene la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires con algunos eventos o difusión de actividades que hasta antes, eso hasta hace mucho o poco tiempo no existía. Y también tras cartón le quiero consultar por algunas opiniones de referentes de la oposición que marcan como que están inflados los números, que la realidad es otra historia y que en definitiva lo que se está exponiendo nada que ver con lo que está ocurriendo. Bueno, en primer lugar, adhiero de alguna manera a la expresión de la CAME. Yo creo que de vuelta no es un trabajo del gobierno solamente, es un trabajo que hemos articulado también con el sector privado, como decía, pues nosotros encaramos esto con muchísima humildad y dándole protagonismo a los actores reales del turismo, que son los hoteles, la cadena gastronómica, todos los actores que forman la industria turística, y creo que de alguna manera hemos acompañado con campañas publicitarias, como decías bien vos, desde la Casa de Entre Ríos, también acompañando en Capital Federal la promoción de los destinos nuestros, pero también en Córdoba, pero también en Rosario, pero también en Uruguay y en otros muchos destinos internacionales que de alguna manera han traído como consecuencia estos números que siento que son buenos para la provincia. Y respecto de la oposición, yo no escuché, o por lo menos no leí a nadie que haya desconocido que ha sido un buen fin de semana. Como que cortinas de humo, decía el titular del PJ entrerriano, con el tema justamente del pasaporte. Bueno, cuestiones así que tal vez tienen que ver un poco también con el lanzamiento de la campaña electoral. Nosotros sentimos que venimos de un buen fin de semana. Déjame ponerme contento por eso, porque la verdad que cuesta todo mucho. Y creo que el sector turístico así lo siente. De vuelta, en un contexto macroeconómico que es muy difícil, particularmente para el turismo. Entre Ríos, en ese contexto macroeconómico que no es bueno para el turismo, Entre Ríos está por encima de la media nacional. Entonces me parece que cuando hacemos algo bien hay que festejarlo. Hay un montón de cosas para mejorar, pero el turismo venimos bien. Mauricio, aprovechando su visita, porque tiene varias carteras bajo su órbita, y hablando de temas de agenda, bueno, una de las noticias de la semana tiene que ver con el IOSPER y este proyecto de nueva obra social y demás, con repercusiones también en gremios, hablando de cuestiones que tienen que ver con otras opiniones y demás. Bueno, ¿cuál es su lectura hoy del día o de las horas después del lanzamiento del gobernador respecto a este tema? Yo siento que es un capítulo más de una actitud que el gobierno afrontó desde el día número 1. Nosotros no somos un gobierno que vaya a mirar para otro lado o hacerse el distraído con un montón de temas que venían existiendo en la agenda de la gente, pero no de la política o de los gobiernos. El primero fue el de la caja de jubilaciones. Digo, años y años de apertura de sesiones escuchando a exgobernadores hablando hay que atender el tema de la caja de jubilaciones. Bueno, vino un gobierno que por primera vez no solamente hizo un juicio ante la Corte Suprema de Nación por una deuda que tienen millonaria con la caja de jubilaciones, sino que atacó el problema y con el esfuerzo de todos los entrerrianos, en un año bajamos el 50% del déficit. Después vino la obra pública, una obra pública absolutamente paralizada y con una deuda de más de 30.000 millones de pesos que se debían. No solamente pagamos la deuda de obra pública, reactivamos el 100%
de las obras provinciales y estamos lanzando un montón de licitaciones, entre otras, de mantenimiento de las rutas, que todo lo que transitamos por las rutas sabemos perfectamente el deterioro en el que están. Y un tercer capítulo era el Instituto de la Obra Social, un instituto que los directores cobraban sumas de salario de 16 millones de pesos, mientras se debían 1.200 prótesis afiliados, mientras no se le podía dar respuesta a los afiliados, mientras había 40.000 millones de pesos de deuda. Bueno, esa es la obra social que nosotros nos encontramos y que no estaba en la agenda de la discusión. Bueno, nosotros lo pusimos arriba de la agenda, hicimos una intervención porque debía hacerse para poder echar luz donde había oscuridad y estamos en un proceso de ordenamiento. Y dentro de ese proceso de ordenamiento se crea una nueva, o se propone crear una nueva obra social que dé transparencia, modernidad y una respuesta más rápida al afiliado. Ok, voy Mi por este lado. pregunta- Sí, perdón, Ana. Sí, quiero ir a aquel lado, pero dale, Ana. ¿Tiene que ver con esto? Sí, tiene Bien, que ver con dale, esto. dale. Sé que este proyecto de ley habla que van a pasar automáticamente los afiliados del IOSPER a esta nueva obra social y que se va a abrir quizás a otros sectores. Pero mi pregunta básicamente es sobre las prestaciones que va a tener esta nueva obra social. El IOSPER había una lista de prestaciones cuando la ley creó al IOSPER. Aquí no hay una lista. Entonces me gustaría saber qué va a pasar, si van a hacer menos, si van a hacer más. Hay una parte que dice que le va a permitir al directorio de crear, de modificar y anular programas y servicios. La idea de la nueva obra social es que tenga una dinámica más rápida, ágil, moderna y transparente para darle respuesta justamente al afiliado. La anterior obra social dejó 1.200 prestaciones sin cumplir de afiliados que esperaban prótesis desde hace años. Nosotros en 90 días eso lo vamos a cumplir. La anterior obra social no tenía banco de prótesis. Eso quiere decir que ante cada demanda individual tenían que hacer un expediente nuevo para poder adquirir esa prótesis. Hoy tenemos 13 bancos de prótesis para poder tener una respuesta inmediata al afiliado. La obra social anterior decía que tenía 20.000 millones de pesos de deuda. Cuando agarramos la intervención resultó que tenían 40.000 millones de deuda. Para que entendamos, es más que la deuda de obra pública lo que tenía el Instituto de la Obra Social. En 3 meses nosotros bajamos un 10% el déficit del Instituto de la Obra Social. Todo esto va a ir en un cuadro y en un modelo de gestión que es a los tiempos que corran. Moderno, transparente y que le pueda dar respuesta al afiliado lo más rápido posible, porque estamos hablando de la salud de los entrerrianos. Joana, o Ezequiel, dale, Joana. Sí, ¿cómo le va, secretario? Bueno, en relación con el tema del turismo, y lo nombraba recién, el tema de la obra pública, también creo que son inversiones que tienen que ver con eso, con recibir mejor al turista. ¿Cómo fue el proceso de priorizar las obras que se iban a reactivar? ¿Cuáles están en marcha? Porque, como bien lo explicaba, hay un contexto nacional muy adverso para poner la obra pública justamente de nuevo en marcha. El 100% de las obras provinciales está en marcha. O sea, de todas las que estaban iniciadas, que estaban neutralizadas con deuda, pagamos la deuda, desneutralizamos, incorporamos una curva de obra que podamos pagar, porque esto también hay que decirlo. Nosotros planificamos. Planificar quiere decir que las obras... Números concretos. Números concretos. Que iniciamos las obras, se van a hacer en el tiempo y forma en que le decimos, porque hay planificación. Y a cada obra que reactivamos hay un soporte presupuestario con una planificación que se va a cumplir. Entonces, si nosotros decimos que vamos a inaugurar una obra en 3 meses, por ejemplo, Acceso Sur de Concordia, un acceso que está cerrado desde hace 5 años. 5 años que un acceso está cerrado en Concordia. Pasaban los autos, no podían entrar. Los vecinos, ¿saben lo que hacían? Iban con una cava, sacaban la tierra y pasaban igual. La reactivamos. Esa obra yo digo que la vamos a terminar en 4 meses. Y en 4 meses el gobernador va a ir, va a sacar la tierra y va a inaugurar esa obra, porque hay planificación. Hay dos cortitas, ya, 2 temas que trataste. Uno, respecto de la obra social, hay plazos. La intervención, los 6 meses vencen, si no me equivoco, el 12 de junio, primera quincena de junio. Que se trate en la legislatura en este tiempo requiere ahí de una muñeca política seguramente, sobre todo en el Senado, donde hay mayoría del PJ. Esa, si te queda algún apunte, y respecto a la obra pública, Entre Ríos tiene la particularidad, sobre todo de las obras de las rutas nacionales. Acá venimos tratando ese tema, es una complejidad particular, no le corresponde a la provincia, pero están en el medio de la provincia, y bueno, ¿cómo está ese toma y daca con el gobierno nacional, o para hacerse cargo, para tener transferencia de recursos? ¿Cómo está el avance de la conversación?
La primera, te diría que es un tema demasiado importante como para que la legislatura tenga la celeridad que tenga que tener para tratarlo. Digo, obviamente, una intervención de una institución como es la obra social no es algo que vos puedas transformarlo y darlo vuelta en 4 meses, es algo que se necesita más tiempo, sobre todo por lo que encontramos. Porque si hubiésemos intervenido y la verdad que estaba todo bien, y no estaba todo bien, había sobreprecio de medicamentos al 1000%, había funcionarios que cobraban 16 millones de pesos cuando 1.200 afiliados no recibían las prótesis. Digo, esa era la situación que nosotros encontramos y es una situación que si bien se mejoró en estos 4 o 5 meses, no alcanzó. Entonces, lo que estamos haciendo es enviar una propuesta que yo creo que todos los legisladores de alguna manera van a entender de que en 4 meses no se puede resolver lo que no se hizo en 20, que esperamos que lo trate lo más rápido posible porque al final del día estamos hablando de la salud de los afiliados de los entrerrianos. Claramente que estamos hablando de la salud, pero ¿qué va a garantizar que en esta ocasión con un cambio de nombre o un cambio de orgánica se cumpla con los objetivos que ustedes se proponen, habida cuenta que el IOSPER, o como se llame en un futuro, no va a ser un organismo aislado, sino que forma parte de una macroestructura que puede terminar fagocitándoselo, tal como ocurre siempre cuando no funcionan los organismos de control como debe ser. Es decir, ¿qué es lo que va a garantizar? La idoneidad y la transparencia de los directores. ¿Y qué lo va a dar a eso? Sí, la pregunta es si... ¿La calidad humana lo va a dar? O sea, la verdad es que, permítame, o sea, ser un poco desconfiada si no se propone un cambio real en cuanto a los organismos de control. Es que está bien que seas desconfiada porque si vos tenés una obra social que está en la situación que acabo de describir, ¿cómo no vas a desconfiar sí, totalmente, de la, por eso, de la ¿cuál política? es la propuesta en cuanto a los organismos de control? Yo también desconfiaría en tu lado, porque obviamente esto genera descreimiento total. Si vos sos una afiliado... ¿Sabe lo que pasa? Que los cambios de maquillajes de los espacios, de los organismos, los cambios de nombre, el ploteado de los vehículos y demás, es algo que todas las gestiones desde hace décadas han hecho. Pasa que acá tenías vos una situación. O seguías como estábamos, que yo respeto que vos pienses que creas que esté bien en la obra social, yo creo que no. O cambiábamos. Yo nunca dije que estaba bien. Es más, he sido absolutamente crítica. O cambiábamos. Lo reitero en esta oportunidad. O cambiamos. Y creo que los entrerrianos votaron a Frigerio para cambiar y para hacer los cambios que nunca se hicieron. Entre eso no es solamente la obra social, dije la caja de jubilaciones, dije la obra, y lo vamos a hacer, le molesta a quien le moleste. Porque a mí no me molesta. Yo voy a tomar nota, porque la otra vez vino el gobernador también y tomé nota de su promesa. Yo quiero saber en cuanto a los organismos de control, porque la verdad es que si no siento que es Pero hay que organismo más de lo mismo. tiene. ¿Vos decís quién va a controlar? Totalmente, totalmente. No pase lo que ya pasó. ¿Cómo? Para que no pase lo que ya pasó. Exactamente. Hoy el doctor Troncoso dio un dato que yo no lo sabía, que el Tribunal de Cuentas no intervino porque el anterior directorio no enviaba la información pese a los reclamos que la enviaran. Por eso organismo controlador quedó un poco en offside. Vos, Javier, que seguís judiciales más, Sí. creo que de la primer denuncia, que es del tema prótesis, ya pasó a Fiscalía. Sí, no, ya está. Hoy comenzó en la Fiscalía en turno la denuncia que hizo el Tribunal de Cuentas a través del gobierno. Entonces, va en serio, me parece la... ¿Saben lo que pasa? Que hasta que no exista una fiscalía temática... Bueno, es otro tema, pero... pero tirémoslo acá, a ver... Una fiscalía temática, porque si no, se van las denuncias y pasan y se archivan, porque no hay una fiscalía profesionalizada. Déjame responder. Claro, acá hay un cambio, una acción concreta. ¿Lo dejamos responder? ¿Terminar la respuesta? No quiere contestar Joa, parece. Yo lo que digo es que creo que los entrerrianos votaron a Frigerio para hacer las cosas distintas. Entiendo la desconfianza que puede haber en la gente en general, porque está bien. Porque la verdad que la política viene fracasando desde hace décadas. Y hoy por primera vez hay un gobierno que, como dije anteriormente, afronta los problemas de frente, no mira para el costado y propone para mejorar. Estamos abiertos a discutir cualquier cosa que sea para mejorar. Gremios, por ejemplo, hoy los gremios alzaron su voz. Sí. Bueno, pero los gremios también tienen representación en la propuesta que tenemos en la ley, y está bien que así sea. Todo lo que nosotros hacemos, proponemos y estamos tratando de hacer es tratar de salir del status quo. Porque los cambios implican salir del status quo e implican también salir de la zona de confort. Y eso genera debate. Y si estamos debatiendo en este programa el Instituto de la Obra Social, es gracias a lo que estamos haciendo. Porque si no, la obra social seguía como antes. Digo, después, una que estamos debatiendo esto,
¿Estamos de acuerdo que está mal la obra social? ¿Estamos de acuerdo que hay que mejorarla? Bueno, debatamos qué queremos mejorar. Yo quiero una obra social moderna, que tenga representación de los trabajadores, que sea dinámica y al final del día le dé respuestas al afiliado, que es lo que más importa. Es un tema tan importante porque estamos hablando de la obra con mayor cantidad, la obra social, mayor cantidad de afiliados en la provincia. Quedó pendiente lo de la obra pública, ¿no? Obra pública y sobre todo la que debe o que tiene que realizar la Nación y particularmente rutas nacionales. Quiero saber cómo está el toma y daca con el gobierno, con la Casa Rosada. Discusiones permanentes. Está buena la pregunta para también poder delimitar las responsabilidades de cada gobierno. Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde en su integridad y lo hacemos sin beneficio de inventario y mirando para adelante. Estamos interviniendo las escuelas, estamos mejorando los hospitales, estamos haciendo licitaciones para mantenimiento de rutas que hace décadas que no tienen ningún tipo de mantenimiento y en paralelo estamos haciendo los reclamos a Nación para que se haga cargo justamente de lo que le corresponde, que son las rutas nacionales. Y no solamente las rutas, también hay un juicio ante la Corte Suprema por la caja de jubilaciones, pero también por los precios que nos tienen que pagar por Salto Grande, que está siendo discriminada hace años Entre Ríos respecto a Yacyretá, por ejemplo, y nunca antes en la historia ningún gobernador fue hasta la Corte Suprema, le tocó la puerta y le dijo, vengo a presentarte una denuncia por esta deuda que tiene Nación con la provincia. Exactamente. Nahuel. Sí, yendo al plano político, este año hay elecciones y un poco en línea con lo que preguntaba Ezequiel respecto de la relación con el gobierno nacional. Quería preguntarle, teniendo en cuenta el ajuste que está haciendo el gobierno nacional y que el principal afectado son las provincias, los municipios, ¿cómo está la relación hoy? Y mucho se está especulando con la posibilidad de que vayan juntos en las elecciones con La Libertad Avanza, si eso es así, si están avanzadas las conversaciones en un año electoral. Nosotros tenemos conversaciones con todos los sectores porque creemos profundamente en el diálogo y tenemos espíritu frentista, por decirlo de alguna manera. Con el Gobierno Nacional compartimos la idea de que hay que ordenar las cuentas públicas. Eso es ni más ni menos que ningún gobierno, como cualquier economía familiar, puede gastar más de lo que entra. Uno tiene que planificar y ordenar las cuentas en razón del dinero que tiene. Eso es cuidar el peso de los argentinos y ahora en Entre Ríos en particular de los entrerrianos. Este gobierno es un obsesivo de cuidar el mango. Hoy podemos reactivar las obras y podemos lanzar nuevas licitaciones porque bajamos un 50% del déficit en la caja, porque bajamos un 10% del déficit en el Instituto de la Obra Social y porque hemos evitado el default, llevando una provincia que estaba en déficit a equilibrio. Bueno, eso compartimos con el Gobierno Nacional. Ahora, después tenemos un montón de banderas que son propias, que es, por ejemplo, restituimos el Fondo de Incentivo Docente. Para nosotros la educación es absolutamente prioridad y en eso no coincidimos con el Gobierno Nacional que lo quitó. Reactivamos la obra pública, que evidentemente para el Gobierno Nacional no es una prioridad, para nosotros lo es, reactivamos toda la obra pública. Entonces, compartimos el norte del ordenamiento de las cuentas públicas, compartimos que no hay que gastar más de lo que entra, pero también tenemos banderas provinciales que las defendemos con toda nuestra fuerza. Anoche en el Marco Nacional hubo una cena en una fundación y la foto fue que Macri se saludó con Caputo, ¿no? Y que le dijo algo, Caputo se rió, y bueno, después saludó Ritondo, Caputo y demás, pero fue una de las fotos anoche. Javi. Sí, no, tal vez hoy hablamos de... y lo descalifican al gobierno actual porque no ha podido avanzar con la obra que usted decía, que estaba paralizada, con los hospitales que se están cayendo, con las escuelas, pero también paralelamente están apareciendo casos de corrupción de años anteriores bastante grandes, imágenes de donde está usted trabajando ahora, tiempo atrás contaban billetes en cajas, la causa de los contratos que para algunos abogados no es trucho, bueno, 53 millones de dólares se perdieron, la causa del exgobernador que fue condenado. Bueno, también eso forma parte de un sector como que quiere justificar esto porque supuestamente se robaba, pero hacían. Bueno, mencionás una causa que en esto de mirar para otro lado, los gobiernos anteriores nunca han hecho nada. Digamos. En Entre Ríos tenemos la causa de corrupción provincial más importante de Argentina. 53 millones de dólares está estimado que se robaron en desviaciones de fondo. Y el gobierno provincial nunca hizo nada. Y cuando digo nunca hizo nada, lo primero que hizo Frigerio cuando asumió es no convalidar un presupuesto viciado de corrupción.
La legislatura, desde que se comprobaron esos hechos, nunca cambió el presupuesto. Lo fue actualizando inflación y más. O sea, un presupuesto que ya estaba aprobado, que se habían afanado 53 millones de dólares, se convalidaba todos los años. Frigerio lo primero que hizo es bajar el 50% esos contratos. Porque nosotros no podemos probar una convalidación de un hecho que ya está aprobado que se robó. Eso por un lado. Y por otro lado, la derivada segunda es, nosotros al año declaramos nulo todos los contratos, que son cerca de 800, que están vinculados en esta causa, lo que nos permite hacer lo único que puede hacer un gobierno ejecutivo. Tratar de conseguir que nos devuelvan las plata que se llevaron y poder mandarla, entre otras cosas, a las obras. La plata donde tiene que ir. Y eso ya está en instancia judicial. Cierra con vos, Vale, Una dale. consulta sobre Iosper, nuevamente. De crearse OSER, ¿qué pasa con los trabajadores de Iosper? No, los trabajadores van a seguir estando dentro de la obra social en el nuevo formato de ley. No hay Bien. ningún tipo de problema. Mauricio, este presente es de nuestro programa. Gracias por la visita. Muchísimas gracias. Y este Y un aplauso para placer. usted, como siempre, a los invitados. Los recibimos y les pedimos con un aplauso. Pasó a Mauricio Colelo, hombre fuerte, lo que es la gestión de Rogelio Frigerio. Empezamos con el tema de turismo, pero ante la gran cantidad de carteras que están bajo su órbita, era buenísimo aprovecharlo en este sentido con temas